Algunas historias comienzan con el nombre de un rey, otras con el estruendo de una batalla. Esta comenzó de una forma mucho más humilde, con un hombre del que no conocemos el nombre. Ningún cronista escribió sobre él, ningún historiador dejó constancia de su vida. Ni siquiera sabemos cuántos años dedicó a copiar aquellos antiguos manuscritos. Solo sabemos una cosa, que un día tomó una decisión extraordinaria. Reunió los rollos que su comunidad había preservado durante generaciones. Los envolvió cuidadosamente en lino, los introdujo en grandes vasijas de barro y caminó hasta una cueva perdida entre los acantilados que dominan el Mar Muerto. No escondía oro, no escondía joyas, no escondía armas. Escondía conocimiento, palabras que para él valían más que cualquier riqueza imaginable. Después salió de la cueva y nunca regresó. Quizá murió poco tiempo después, quizá huyó de la guerra, quizá su comunidad desapareció para siempre. No lo sabemos. Lo único cierto es que aquellas vasijas permanecieron intactas mientras el mundo seguía avanzando. Pasaron los años, después las décadas, después los siglos. El Imperio Romano cayó, nacieron nuevos reinos, las grandes religiones del mundo crecieron y se expandieron, ciudades enteras aparecieron y desaparecieron. Pero en el interior de aquella pequeña cueva, el tiempo parecía haberse detenido. Durante casi 2000 años, nadie volvió a tocar aquellos manuscritos, hasta que una mañana de 1947, un joven pastor beduino recorría las áridas montañas del desierto de Judea buscando una de sus cabras. Su nombre era Muhammad ed-Dib. Como había hecho tantas veces antes, lanzó una piedra hacia el interior de una grieta con la esperanza de asustar al animal y obligarlo a salir. Esperaba escuchar el golpe seco de la roca contra la roca, pero ocurrió algo completamente distinto. La piedra golpeó algo hueco, y un instante después, el sonido del barro rompiéndose resonó en el interior de la cueva. Aquel eco apenas duró un segundo, pero todavía sigue resonando hoy, porque aquel joven acababa de provocar, sin saberlo, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Lo que encontró al entrar en aquella cueva no parecía especialmente valioso. Varias grandes vasijas de barro, algunas intactas, otras rotas, y en su interior, unos antiguos rollos de cuero ennegrecidos por el paso del tiempo. Nada hacía pensar que aquellos viejos pergaminos cambiarían para siempre nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo, de la transmisión de la Biblia y del mundo en el que nació el cristianismo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Aquella cueva no guardaba un tesoro, guardaba una biblioteca, y con ella una historia que llevaba casi 2000 años esperando a ser contada. Pero para comprender por qué alguien decidió ocultar aquellos manuscritos, primero debemos viajar al lugar donde fueron escritos. Porque la verdadera historia de los manuscritos del Mar Muerto no comienza con su descubrimiento. Comienza mucho antes. En un rincón del desierto, donde un pequeño grupo de hombres decidió apartarse del mundo para preservar aquello que consideraban más valioso que su propia vida. Antes de conocer a los hombres que escondieron aquellos manuscritos, debemos conocer el lugar que eligieron para vivir. Porque ningún lugar en la tierra es fruto del azar, mucho menos uno como este. A orillas del Mar Muerto, en el punto más bajo de la superficie terrestre, el paisaje parece pertenecer a otro mundo. Las montañas de Judea descienden abruptamente hacia un inmenso valle de sal y roca. Durante el verano, la temperatura supera con facilidad los 40 grados.
La lluvia es escasa, la vegetación casi inexistente, y el silencio parece extenderse hasta el horizonte. A simple vista, nadie elegiría vivir aquí. No hay bosques, no hay grandes campos fértiles, no hay ríos caudalosos, solo piedra, arena y un sol implacable que parece detener el tiempo. Y sin embargo, hace más de 2000 años, un pequeño grupo de hombres tomó una decisión que cambiaría su destino. Abandonaron las ciudades, se alejaron del poder, renunciaron a las riquezas y se instalaron en este rincón perdido del desierto. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que todavía hoy siguen haciéndose los investigadores. Muy cerca de estas cuevas, levantaron una pequeña comunidad que hoy conocemos con el nombre de Qumran. No era una fortaleza, no era un palacio, ni un gran centro religioso. Era un asentamiento construido para vivir de una manera completamente distinta al resto del mundo. Cada amanecer comenzaba de la misma manera. Mucho antes de que el sol abrasara las montañas de Judea, la comunidad ya estaba despierta. El silencio formaba parte de su disciplina. No era una obligación. Era una forma de preparar el espíritu antes de comenzar la jornada. Algunos descendían hasta las cisternas para recoger agua. Otros preparaban los espacios comunes. Los escribas ocupaban lentamente sus lugares de trabajo. Todo parecía seguir un orden que llevaba años, quizá generaciones, repitiéndose. En Qumran, el tiempo no estaba marcado por el bullicio de los mercados, ni por el ruido de las grandes ciudades. Lo marcaban la oración, el trabajo y el estudio. Cada tarea tenía un propósito, cada jornada un significado. Durante décadas, los arqueólogos intentaron comprender quiénes eran realmente sus habitantes. La mayoría de especialistas identifica esta comunidad con los esenios, un grupo judío descrito por autores de la antigüedad como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. Sin embargo, no todos los investigadores comparten esa interpretación. Algunos creen que Qumran pudo albergar otro tipo de comunidad religiosa. Otros piensan que incluso pudo desempeñar distintas funciones a lo largo del tiempo. Y eso nos recuerda algo importante. La historia no siempre ofrece respuestas absolutas. Lo que sí sabemos es que quienes vivieron aquí buscaban una existencia marcada por la disciplina, la pureza ritual, la oración constante y el estudio de las escrituras. Su vida seguía normas muy estrictas. Cada jornada estaba cuidadosamente organizada. El trabajo manual ocupaba buena parte del día. Después llegaban las comidas comunitarias, la lectura, la copia de manuscritos y largos momentos dedicados al silencio y la reflexión. Para quienes vivían en Qumran, copiar un manuscrito era mucho más que reproducir un texto antiguo. Era preservar la palabra para las generaciones futuras. Antes de comenzar, preparaban cuidadosamente el pergamino, comprobaban la tinta, revisaban cada herramienta, y solo entonces la pluma comenzaba a deslizarse lentamente sobre la superficie. Una línea, después otra, y otra más, durante horas, con una paciencia difícil de imaginar en nuestro tiempo. Un pequeño error podía obligar a corregir todo un fragmento. Por eso cada palabra exigía concentración absoluta. Quizá nunca pensaron que alguien leería aquellas líneas 2000 años después, pero trabajaban como si cada letra pudiera sobrevivirles. Y, sin saberlo, así fue. Pero Qumran era mucho más que un lugar donde se copiaban manuscritos. Era una comunidad unida por una misma esperanza. Sus habitantes estaban convencidos de que vivían un momento decisivo de la historia. Creían que el mundo se acercaba a un gran cambio, que Dios intervendría para restaurar la justicia, y que ellos debían prepararse para ese momento.
Aquella convicción daba sentido a toda su existencia, a sus oraciones, a sus normas, a su forma de interpretar las Escrituras, incluso a la manera en que medían el paso del tiempo. Su calendario no coincidía con el utilizado por otros grupos judíos. Sus reglas eran más estrictas, y sus rituales de purificación ocupaban un lugar central en la vida cotidiana. El agua, tan escasa en aquel desierto, era utilizada con un profundo significado espiritual. Los baños rituales no eran un simple gesto simbólico. Representaban el deseo constante de vivir en pureza delante de Dios. Aquella disciplina podía parecer dura, pero para ellos no era una carga. Era el camino hacia una vida fiel. El desierto tampoco representaba un castigo. Era una elección. Un lugar donde el silencio ayudaba a escuchar, donde las distracciones desaparecían y donde cada amanecer recordaba lo frágil que puede llegar a ser la existencia humana. Mientras Jerusalén concentraba la actividad política y religiosa, ellos buscaban precisamente lo contrario: la calma, la reflexión y el estudio. Quizá por eso, cuando contemplaban aquellas montañas desnudas, no veían un paisaje vacío, veían un lugar preparado para esperar. Durante años, aquella rutina apenas cambió. Los manuscritos siguieron copiándose. Las oraciones continuaron resonando entre aquellas construcciones de piedra. Las comidas comunitarias reunían cada día a la comunidad, y las cuevas permanecían en silencio, custodiando un conocimiento que todavía nadie imaginaba que llegaría hasta nosotros. Parecía que nada podría alterar aquella forma de vida, pero la historia siempre termina llamando incluso a las puertas de los lugares más apartados. En el año 66 después de Cristo, Judea estalló en una gran rebelión contra el dominio romano. Lo que comenzó como un conflicto político terminó convirtiéndose en una guerra que cambiaría el destino de toda la región. Las legiones avanzaban, las ciudades caían, y la violencia se extendía por todo el territorio. Qumran no podía permanecer al margen. Aunque la comunidad hubiera elegido el aislamiento, el mundo exterior terminó alcanzándola. Los investigadores creen que fue en aquellos momentos cuando sus habitantes comprendieron que corrían un grave peligro. No podían llevar consigo toda la biblioteca, pero tampoco estaban dispuestos a abandonarla. Entonces tomaron una decisión desesperada, la misma con la que comenzó nuestra historia. Reunieron los manuscritos, los protegieron cuidadosamente dentro de grandes vasijas de barro y los escondieron en las cuevas que rodeaban el asentamiento. Quizá confiaban en regresar cuando la guerra hubiera terminado. Quizá pensaban que todo acabaría en unas pocas semanas. O quizá eran conscientes de que estaban contemplando por última vez aquellos textos. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que muchos de ellos jamás regresaron. Qumran fue destruida. La comunidad desapareció. Y las cuevas volvieron a quedar en silencio. Un silencio que duraría casi 2000 años. Hasta que una piedra, lanzada por un joven pastor beduino, volvió a romperlo. Aquellos hombres habían conseguido salvar algo mucho más valioso que unos simples pergaminos. Habían conseguido preservar una biblioteca. Y ahora, por fin, había llegado el momento de abrirla. Cuando los primeros arqueólogos comenzaron a estudiar el contenido de aquellas cuevas, comprendieron muy pronto que el verdadero descubrimiento no eran las vasijas, ni siquiera los pergaminos. Era la biblioteca. Durante casi 2000 años, aquellos manuscritos habían permanecido ocultos entre las montañas del desierto, lejos de las guerras, lejos de las ciudades, lejos del paso del tiempo. Ahora volvían a ver la luz. Al principio, nadie imaginaba la magnitud del hallazgo. Aquellos primeros rollos parecían un descubrimiento extraordinario, pero aislado. Sin embargo, cada nueva expedición cambiaba por completo esa impresión.
Aparecieron más cuevas, después más fragmentos, más vasijas, más pergaminos. Lo que parecía una pequeña colección terminó revelándose como una de las bibliotecas más importantes de toda la antigüedad. En total, los investigadores recuperaron cerca de 900 manuscritos, aunque hablar de 900 manuscritos puede resultar engañoso. Algunos estaban prácticamente completos, otros conservaban únicamente unas pocas líneas, y muchos habían llegado hasta nosotros convertidos en miles de pequeños fragmentos. Durante décadas, filólogos, restauradores y especialistas trabajaron como si intentaran reconstruir un inmenso rompecabezas. Cada pequeño trozo de pergamino podía encajar con otro encontrado años antes. Una letra, una palabra, una línea. A veces, eso era suficiente para devolver a la vida un texto que llevaba siglos desaparecido. Muy pronto comprendieron que aquella biblioteca era extraordinariamente diversa. No contenía un único libro, ni una única colección de escritos. Era el reflejo de todo un universo intelectual. Había copias de libros que hoy forman parte de la Biblia, comentarios sobre esos mismos libros, reglas para la vida en comunidad, himnos, oraciones, calendarios, textos sapienciales, escritos apocalípticos y documentos que no se parecían a nada conocido hasta entonces. Cada pergamino abría una puerta distinta, y cada puerta conducía a nuevas preguntas. Entre todos ellos, había un grupo especialmente importante: los manuscritos bíblicos. Hasta aquel momento, los especialistas trabajaban principalmente con copias medievales de la Biblia hebrea, copias extraordinariamente cuidadas, pero realizadas más de 1000 años después de la época de Qumran. De repente, todo cambió. Los manuscritos del Mar Muerto permitían leer versiones muchísimo más antiguas, algunas copiadas apenas unos siglos antes del nacimiento de Jesús. Aquello reducía de forma extraordinaria la distancia entre los textos originales y las copias conservadas. Uno de aquellos manuscritos destacaba por encima de todos: el Gran Rollo de Isaías. Con más de 7 metros de longitud, es el manuscrito bíblico completo más antiguo que ha llegado hasta nosotros. Su estado de conservación resultaba asombroso. Después de casi 2000 años, todavía era posible desenrollarlo y leer gran parte de su contenido. Cuando los especialistas comenzaron a compararlo con las copias medievales, descubrieron algo extraordinario. A pesar del enorme intervalo de tiempo, el texto se había transmitido con una fidelidad sorprendente. Sí, existían diferencias, cambios ortográficos, pequeñas variantes, algunas palabras añadidas, otras omitidas, pero el mensaje esencial permanecía intacto. Aquello reforzó la confianza de los investigadores en el extraordinario trabajo realizado durante siglos por generaciones de escribas. Un trabajo paciente, silencioso y casi siempre anónimo. Pero la biblioteca todavía guardaba muchas más sorpresas, porque no todos los libros encontrados acabarían formando parte de la Biblia. Y precisamente ahí comenzaba una de las partes más fascinantes de toda la colección. Entre aquellos antiguos pergaminos, también aparecieron libros que la mayoría de las personas nunca había oído nombrar. Uno de ellos era el libro de Enoc. Durante siglos, muchos estudiosos habían conocido su existencia únicamente a través de traducciones conservadas en Etiopía y de algunas referencias antiguas. Muchos llegaron a pensar que su versión original se había perdido para siempre. Los manuscritos del Mar Muerto cambiaron esa idea. En varias cuevas aparecieron fragmentos escritos en arameo, la lengua en la que originalmente había sido compuesto. Aquello demostraba que el libro de Enoc había circulado ampliamente entre determinados grupos judíos antes del nacimiento de Jesús. Su hallazgo permitió reconstruir parte de una obra que parecía condenada al olvido, y confirmó que algunas tradiciones religiosas del judaísmo antiguo
eran mucho más ricas y variadas de lo que se había imaginado. Junto a Enoc, también apareció otro libro extraordinario, el Libro de los Jubileos, una obra que reinterpreta los acontecimientos del Génesis y del Éxodo siguiendo una estructura basada en ciclos de tiempo cuidadosamente organizados. Para la comunidad de Qumran, este texto tenía una enorme importancia, porque ofrecía una forma concreta de comprender la historia, el calendario y la alianza entre Dios y su pueblo. Pero quizá los documentos más reveladores eran aquellos que hablaban directamente de la propia comunidad. La llamada regla de la comunidad describía cómo debía organizarse la vida dentro del asentamiento, quién podía ingresar, cómo eran admitidos los nuevos miembros, qué normas debían cumplir y cuáles eran las consecuencias de romperlas. Gracias a ese manuscrito, los arqueólogos dejaron de observar únicamente unas ruinas. Comenzaron a comprender a las personas que habían vivido entre ellas. También aparecieron los himnos de acción de gracias, una colección de oraciones profundamente personales, llenas de gratitud, de humildad y de confianza en Dios. Al leerlas, resulta difícil no pensar que, detrás de aquellos pergaminos, había hombres reales, personas que experimentaban dudas, esperanzas, temores y una profunda necesidad de encontrar sentido a su existencia. Otros manuscritos, conocidos como Pesharim, comentaban antiguos textos bíblicos, aplicándolos a los acontecimientos de su propio tiempo. Sus autores estaban convencidos de que las escrituras contenían mensajes ocultos que solo podían comprenderse plenamente en su propia generación. Aquella forma de interpretar los textos nos permite asomarnos a una manera de pensar muy distinta de la nuestra, pero perfectamente coherente con el mundo en el que vivían. El documento de Damasco completaba ese retrato. En sus páginas encontramos normas, exhortaciones, advertencias y referencias a una comunidad que intentaba mantenerse fiel en medio de un tiempo que consideraba espiritualmente peligroso. Cada nuevo manuscrito añadía una pieza al enorme mosaico de Qumran, y cuanto más avanzaban los investigadores, más comprendían que aquella biblioteca era mucho más que una colección de libros antiguos. Era el reflejo de toda una civilización. Sin embargo, entre todos aquellos pergaminos, había uno que parecía desafiar cualquier explicación. No estaba escrito sobre cuero, ni sobre papiro. Estaba grabado sobre finas láminas de cobre. Era el famoso rollo de cobre, un documento absolutamente único. No contenía himnos, ni comentarios bíblicos, ni normas para la comunidad. Su contenido era muy diferente. Enumeraba decenas de lugares donde, supuestamente, habían sido ocultadas enormes cantidades de oro, plata y otros objetos de gran valor. Las descripciones eran sorprendentemente precisas. Distancias, direcciones, referencias a edificios y accidentes del terreno. Todo parecía indicar que quien escribió aquel texto conocía perfectamente los lugares que describía. Durante décadas, exploradores y arqueólogos intentaron seguir aquellas pistas. Algunos creyeron que se trataba de un inventario real. Otros pensaron que era un documento simbólico. Incluso hubo quienes imaginaron que podía referirse a los tesoros del Templo de Jerusalén, ocultados antes de la llegada de los romanos. Hasta hoy, ninguna de esas teorías ha podido demostrarse. Quizá el verdadero tesoro nunca fue el oro. Quizá era el propio documento. Porque todavía hoy, el rollo de cobre continúa planteando preguntas para las que nadie ha encontrado una respuesta definitiva. A medida que los especialistas reconstruían aquella inmensa biblioteca, una idea comenzaba a imponerse. Aquellos manuscritos no eran importantes únicamente por su antigüedad. Lo eran porque conservaban la voz de un mundo que había desaparecido. Un mundo situado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una época de profundos cambios religiosos, políticos y culturales. Comprender aquella biblioteca significaba comprender mucho mejor el escenario en el que, pocas décadas después,
comenzaría una historia que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Y ese descubrimiento acababa de transformar la investigación histórica para siempre. Cuando los primeros estudios comenzaron a publicarse, la emoción del descubrimiento dio paso a otra etapa, quizá menos espectacular para el gran público, pero mucho más importante para la historia. Había llegado el momento de leer, de comparar y de comprender. Cada manuscrito recuperado planteaba nuevas preguntas. Cada fragmento obligaba a revisar antiguas teorías. Y poco a poco, los especialistas empezaron a darse cuenta de que aquellos pergaminos no solo hablaban del pasado, también hablaban de cómo el pasado había llegado hasta nosotros. Durante siglos, la transmisión de los textos bíblicos había sido objeto de un intenso trabajo por parte de generaciones de escribas. Sabíamos que aquellos hombres copiaban cuidadosamente cada palabra, pero hasta entonces resultaba imposible comprobar cómo había evolucionado ese proceso a lo largo de más de 1000 años. Los manuscritos del Mar Muerto cambiaron esa situación para siempre. Por primera vez, los investigadores podían colocar sobre una misma mesa manuscritos separados por un milenio de historia y compararlos línea por línea, palabra por palabra. Los resultados sorprendieron incluso a quienes llevaban décadas estudiando la Biblia hebrea. En muchos casos, las diferencias eran mínimas, pequeñas variaciones ortográficas, cambios en el orden de algunas palabras, errores propios de cualquier proceso de copia realizado a mano. Pero el contenido esencial permanecía extraordinariamente estable. Aquello hablaba del enorme cuidado con el que generaciones enteras habían preservado aquellos textos. Al mismo tiempo, los manuscritos demostraban otra realidad igual de importante. En tiempos de Qumrán, no existía una única versión perfectamente fijada de todos los libros bíblicos. Convivían distintas tradiciones textuales, algunas muy próximas al texto que siglos más tarde daría origen a la Biblia hebrea tradicional, otras relacionadas con la antigua traducción griega conocida como la Septuaginta, e incluso otras que parecen conservar lecturas propias. Lejos de debilitar la historia de la Biblia, aquello permitía comprender mucho mejor cómo se fue formando y transmitiendo a lo largo de los siglos. Era como observar el taller de un gran maestro. No solo contemplábamos la obra terminada, por primera vez podíamos descubrir el proceso mediante el cual había sido construida. Pero quizá la aportación más importante de Qumrán iba mucho más allá de la transmisión de los textos. Aquellos manuscritos abrían una ventana directa al judaísmo del Segundo Templo, un periodo fascinante, y durante mucho tiempo, mucho menos conocido de lo que hoy imaginamos. No existía una única forma de vivir la fe. Había sacerdotes, fariseos, saduceos, esenios, grupos apocalípticos, comunidades dispersas por todo el territorio. Cada una interpretaba las Escrituras desde una perspectiva distinta. Comprender esa diversidad cambió profundamente la manera en que los historiadores interpretan el nacimiento del cristianismo. No porque los manuscritos hablaran de Jesús, no lo hacen, ni porque mencionaran a sus discípulos, tampoco. Su importancia reside en algo mucho más valioso. Nos muestran el mundo en el que aquellos acontecimientos tuvieron lugar. Nos permiten comprender las preguntas que muchas personas se hacían antes incluso de que aparecieran los evangelios. La esperanza en un Mesías, la espera de un juicio definitivo, la lucha entre la luz y las tinieblas, la necesidad de conversión, la llegada del reino de Dios. Todas esas ideas ya formaban parte del horizonte religioso de muchos judíos del siglo I. Y los manuscritos nos ayudan a entender ese contexto con una profundidad que antes resultaba imposible. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba, también comenzaban a surgir las primeras polémicas. A medida que los investigadores publicaban sus primeros estudios, el interés por los manuscritos del Mar Muerto no dejó de crecer. Universidades, museos,
centros de investigación, especialistas de todo el mundo. Todos querían estudiar aquella biblioteca extraordinaria, pero el trabajo avanzaba mucho más despacio de lo que muchos esperaban. No era falta de interés, era la enorme complejidad del desafío. Muchos manuscritos habían llegado fragmentados en cientos de pequeños trozos. Algunos apenas conservaban unas pocas letras. Otros estaban oscurecidos por el paso del tiempo, y reconstruirlos exigía años de trabajo paciente, a veces décadas. Sin embargo, la lentitud del proceso terminó generando un problema inesperado. Durante muchos años, el acceso a buena parte de los manuscritos quedó restringido a un reducido grupo de especialistas. Aquella decisión provocó críticas dentro del propio mundo académico. Muchos investigadores reclamaban un acceso más amplio para acelerar su estudio. Ese clima de secretismo alimentó la imaginación de muchas personas. Comenzaron a circular rumores, libros, documentales y teorías que afirmaban que los manuscritos escondían revelaciones capaces de cambiar por completo la historia del cristianismo. Algunas aseguraban que existían textos ocultos que demostraban un origen completamente distinto de la Iglesia. Otras afirmaban que determinadas instituciones impedían deliberadamente la publicación de los documentos más comprometedores. Aquellas historias despertaban una enorme curiosidad, y como suele ocurrir, las explicaciones más espectaculares viajaban mucho más rápido que las investigaciones científicas. Pero con el paso de los años, la situación cambió. Los manuscritos fueron publicados, digitalizados y puestos a disposición de la comunidad científica internacional. Miles de especialistas comenzaron a estudiarlos desde perspectivas diferentes, comparando traducciones, revisando hipótesis, corrigiendo interpretaciones anteriores. El resultado fue muy distinto al que anunciaban las teorías conspirativas. No aparecieron evangelios secretos, no surgieron pruebas capaces de destruir la Biblia, ni documentos que obligaran a reescribir por completo la historia del cristianismo. La realidad fue mucho más sólida y también mucho más apasionante. Los manuscritos del Mar Muerto confirmaban la enorme riqueza del judaísmo antiguo, permitían comprender mejor la transmisión de los textos bíblicos y ofrecían una ventana única al mundo en el que surgiría el cristianismo. No destruían la historia, la hacían mucho más precisa. Pero la investigación estaba lejos de terminar. De hecho, cada nueva generación de científicos llegaba con herramientas que los descubridores de 1947 jamás habrían podido imaginar. La fotografía multiespectral permitió recuperar letras invisibles para el ojo humano. Tintas que parecían completamente borradas volvían a aparecer sobre el pergamino gracias a distintas longitudes de onda de la luz. Palabras perdidas durante siglos podían leerse de nuevo. Después llegaron los análisis de ADN, no para estudiar a las personas, sino a los propios pergaminos. Comparando el material sobre el que habían sido escritos, los investigadores comenzaron a descubrir qué fragmentos pertenecían originalmente al mismo manuscrito. Era como reconstruir un inmenso rompecabezas utilizando información que permanecía oculta dentro de la propia piel de los animales con la que habían sido fabricados. Y en los últimos años, una nueva herramienta se ha unido a esta investigación: la inteligencia artificial. Algoritmos capaces de analizar miles de caracteres, de comparar estilos de escritura, de detectar patrones casi imposibles de percibir para el ojo humano y de proponer nuevas conexiones entre fragmentos separados durante décadas. No sustituye el trabajo de los especialistas, lo potencia. Les permite formular nuevas preguntas y encontrar relaciones que, hasta hace muy poco, habrían pasado completamente desapercibidas. Resulta casi imposible no sonreír al pensar en ello. Hace 2000 años, unos escribas copiaban cuidadosamente cada letra con la esperanza de que sobreviviera al paso del tiempo. Hoy, esas mismas letras son analizadas por tecnologías que aquellos hombres jamás habrían podido imaginar. Dos mundos separados por 20 siglos, unidos por el mismo propósito: preservar el conocimiento. Y quizá esa sea la mayor lección de toda esta historia.
Los manuscritos nunca dejaron de hablarnos. Simplemente, cada generación aprendió una nueva forma de escucharlos. Hace casi 2000 años, alguien entró en una cueva del desierto con varios manuscritos entre sus manos. Nunca sabremos cómo se llamaba, ni qué edad tenía, ni qué pensó exactamente en aquel momento. Pero sí conocemos la decisión que tomó. Ocultó una biblioteca y después desapareció para siempre. Quizá creyó que aquellos manuscritos nunca volverían a ser encontrados. Quizá esperaba regresar cuando todo hubiera terminado. O quizá comprendía que estaba viviendo los últimos días de su comunidad. No lo sabemos. Y probablemente nunca llegaremos a saberlo. Lo que sí sabemos es que aquella decisión cambió la historia. Gracias a ella, hoy podemos leer palabras que el tiempo parecía haber condenado al olvido. Podemos comprender mejor cómo se transmitieron los textos bíblicos, cómo pensaban algunos grupos judíos del Segundo Templo, cómo vivían, cómo rezaban, qué esperaban del futuro, y cómo era el mundo en el que, pocos años después, surgiría el cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto no resolvieron todos los misterios de la historia. De hecho, abrieron muchos nuevos. Todavía discutimos quiénes fueron exactamente los habitantes de Qumran. Todavía intentamos comprender algunos de sus escritos. Todavía nos preguntamos qué ocurrió con determinadas cuevas. Y todavía aparecen nuevos fragmentos capaces de cambiar lo que creíamos saber. La historia sigue abierta. Hoy, los antiguos escribas han sido sustituidos por arqueólogos, por restauradores, por filólogos, por historiadores, y también por nuevas herramientas capaces de descubrir lo que durante siglos permaneció invisible. La fotografía multiespectral, el análisis de ADN, la inteligencia artificial. Las herramientas han cambiado. La misión sigue siendo la misma: preservar el conocimiento. Porque toda civilización deja tras de sí monumentos, deja ciudades, deja objetos, pero muy pocas consiguen dejar también su voz. Los hombres que copiaron aquellos manuscritos nunca imaginaron que alguien leería sus palabras 2000 años después. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Cada vez que un investigador desenrolla uno de aquellos pergaminos, cada vez que un especialista reconstruye un fragmento perdido, cada vez que una nueva tecnología revela una palabra que permanecía oculta, aquella antigua biblioteca vuelve a respirar. Quizá ese sea el verdadero milagro de los manuscritos del Mar Muerto. No haber sobrevivido al paso del tiempo, sino seguir siendo capaces de hablarnos. Porque el conocimiento solo desaparece cuando deja de haber alguien dispuesto a buscarlo. Y mientras exista una sola persona capaz de hacerse preguntas, el silencio de aquellas cuevas nunca volverá a ser el mismo. Tal vez, ese hombre anónimo que un día ocultó aquellos manuscritos nunca llegó a saber si había conseguido salvarlos. Pero nosotros, más de 2000 años después, conocemos la respuesta. Lo consiguió. Suscríbete a Archivo Sagrado. Todavía nos quedan muchos misterios por explorar. Hasta el próximo documental.